Ok, ahora muchachos. Un DC reductor, como su nombre lo dice, es tener un voltaje mayor a la entrada que a la salida. ¿De acuerdo? Cuando habíamos visto el video la semana pasada, era simple. ¿Ya? Era eso. ¿Vamos bien? Ese es el reductor. Obviamente que no existe el interruptor, ¿no? ¿El interruptor qué es? Un conmutador, en todo caso electrónico. De los más usados, un MOSFET. No necesariamente un MOSFET. ¿De acuerdo? De los más usados, un MOSFET. Entonces, en vez del interruptor, como esquema, nosotros ¿qué tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Tendríamos algo así, en vez del interruptor. Tendríamos un MOSFET con un PWM para dispararlo. ¿Ya? Un MOSFET con un PWM para dispararlo. Obviamente que si este es X y este es Y, este sería X, ¿no? Y este sería Y. ¿Vamos a ver? Vamos a entender, ¿no? Ok, si es que usáramos un MOSFET. Porque como les digo, podríamos usar cualquier conmutador electrónico. ¿Por qué se usan más los MOSFET? Porque son controlados por voltaje. Y manejar voltajes es relativamente sencillo. Por lo menos es más sencillo que manejar corrientes. ¿De acuerdo? Pero incluso eso podría ser un transistor y no bipolar, ¿no? Un BJT de potencia, por ejemplo. O sea, no significa que no se pueda. Simplemente que la tendencia es usar eso por el hecho de que el voltaje es sencillo de trabajar. Muy bien. Entonces, en realidad, lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo hacer es tener realmente un voltaje menor, algo así como un divisor de tensión. No tenemos eso. Lo que acá vamos a tener que es algo así. Aquí va a estar mi voltaje de salida. Bueno,
respecto al tiempo, aquí va a estar mi voltaje en la bobina respecto al tiempo. Aquí va a estar mi corriente en la bobina. ¿Ya? Ok. Imagínense que tenemos eso. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear esto. ¿De acuerdo? Entonces vea, acá que voy a tener. Acá que voy a tener. Mi periodo. ¿De acuerdo? ¿Acá qué sería? ¿Acá qué sería? 2T, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿acá qué tengo? Se le conoce como DDT, ¿no? En control también me imagino usar las mismas nomenclaturas, ¿no? Como DDT. O sea, es un tiempo respecto al periodo. ¿De acuerdo? O sea, 0,5T, 0,3T, 0,7T. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿acá qué tendría? ¿Acá qué tendría? DDT. ¿Acá qué tendría? T. ¿Acá qué tendría? ¿Ahí qué tendría? ¿Ahí qué tendría? Ok, T menos DT. O sea, si yo tengo T menos DT, porque creo que eso es obvio, ¿no? ¿Qué tendría? T por 1 menos D. ¿De acuerdo? T por 1 menos D. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque más se usa la nomenclatura de abajo que la de arriba. Pero para que vean de dónde es. O sea, creo que más que obvio, pero no está de más explicar. El voltaje en la bobina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi voltaje en la bobina? Con mi voltaje en la bobina pasa lo siguiente. Con mi voltaje en la bobina pasa lo siguiente. Acá voy a tener una bobina ¿de qué tipo? Positivo, un voltaje positivo. Cuando no hay, ¿esto qué significa? Que el interruptor está cerrado. ¿Eso qué significa? Que el interruptor está abierto. Cuando el interruptor está cerrado creo que es más que obvio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero cuando se abre, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a suministrar la energía? Pero ¿quién te va a dar la corriente? La bobina. La bobina va a ser las veces de fuente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener esto. ¿De acuerdo? Vamos a tener esto. Y ahorita, si es que no lo terminan de entender el positivo y el negativo, ahorita lo explicamos. Y por último, acá, ¿qué tendría? La corriente de la bobina. Entonces, cuando es positivo, ¿qué va a pasar con la corriente de la bobina? ¿Qué hace una bobina en continua? Ya, es un cable, pero ¿qué hace? Se carga de corriente. Se carga de corriente. Entonces, ¿qué empieza? A cargarse de corriente. Y cuando ya
se abre el circuito, ¿qué va a hacer esa bobina? Tipo de descarga, o sea, ¿qué va a hacer? Va a entregar, va a suministrar esa corriente. Entonces va a ser esto, ¿no? ¿De acuerdo? Ese va a ser su funcionamiento. Ok, en un rato vamos a ver las condiciones acá. En un rato vamos a ver las condiciones. Ok, entonces vamos a considerar en un primer momento, que esto es un funcionamiento en modo continuo. Es un funcionamiento en modo continuo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la corriente en la bobina es mayor o igual que 0. O sea, entre comillas, ¿qué quiere decir? En el ideal, que siempre va a haber corriente en el circuito. Porque se acuerdan que el video les decía, cuando yo cierre esta bobina, ¿qué va a pasar? Perdón, cuando yo cierre este interruptor, ¿qué va a pasar? La bobina empieza a cargarse de corriente. Y una vez se abra, ¿qué va a hacer esto? Va a seguir suministrando esa corriente. ¿De acuerdo? Va a seguir suministrando esa corriente. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que mientras tenga corriente, ¿ya? Mientras tenga corriente, se llama modo continuo. Modo no continuo, ¿cuándo sería? Cuando la corriente es menor que 0. ¿Ya? La parte complicada es esta, el igual. El igual todavía se considera continuo. O sea, justo la intersección. Si la corriente fuera negativa, ¿qué significaría? Que no hay corriente. Porque no existe una corriente negativa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vean. Ok, vamos a hacerlo en análisis. En un primer momento vamos a considerar esto. Mientras más avance, creo que más entendible va a ser. La teoría tiende a ser más compleja que la práctica. Ok, entonces, ¿cuántos ciclos tengo acá? ¿Cuántos ciclos? 2. ¿Cuáles? Cuando está prendido y cuando está apagado. Justamente esos dos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar el primero, cuando el interruptor está cerrado. Cuando el interruptor o el conmutador está cerrado. Cuando el conmutador está cerrado significa, ¿qué es esto? ¿Vamos bien? A ver, muchachos, ¿vamos bien? Perfecto. Entonces, yo tengo esta corriente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con este diodo? Porque teóricamente debería pasar esto. Entonces el diodo está polarizado de manera inversa. Idealmente es un circuito abierto. Entonces, otra característica que vamos a considerar es, en un principio por lo menos, condiciones ideales. ¿De acuerdo? Condiciones ideales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diodo estaría abierto. Si el diodo está abierto, sería esto. ¿Vamos bien? ¿Sí?
¿Y qué tendría? ¿Qué tendría? Una malla. ¿Sí? Tendría una malla. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de mi malla? Sería menos VS más V SW. ¿Qué significa? Voltaje en el interruptor, en el switch. ¿De acuerdo? Más voltaje en el switch más VL más VC es igual a 0. ¿Vamos bien? Pero VC, ¿a quién es igual? ¿A quién es igual? ¿A VO o no? Entonces, ¿yo qué podría decir? Yo podría decir, suponiendo que esta es mi ecuación 1, yo podría decir que VC es igual a ¿quién? A VRL, que es igual a ¿quién? A VO. ¿Estamos bien? Entonces, esta va a ser mi ecuación 2. ¿Y a mí quién me interesa en realidad? ¿Quién me interesa? VO. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir 2 en 1. ¿Qué diré? Que menos VS más V SW más VL más VO es igual a 0. Y por lo tanto, VO es igual a VS menos V SW menos VL. Asumiendo que son dispositivos ideales, ¿quién se va? VSW. Porque el voltaje en el interruptor debería ser 0. ¿De acuerdo? Ok. Entonces tengo mi ecuación 3. Ahora, ¿yo qué sé? Yo sé que el voltaje en L es igual a ¿qué? El voltaje en L ¿a qué es igual? A la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Estamos bien? Muchachos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿yo qué podría decir? ¿Yo qué podría decir? ¿Qué podría decir? Es más, cambiemos la ecuación. Esto va a ser 4. Y va a ser 4 en 3. ¿Yo qué podría decir? Yo podría decir que VO es igual a VS menos L de I de T. ¿O no? ¿Sí? Y acá viene ya la parte engorrosa, esta. La de la bobina. Entonces yo voy a decir que L de I de T, ¿a qué es igual? VS menos VO, no VO menos VS. VS menos VO. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿la derivada qué es? ¿La derivada qué es? La variación, ¿o no? Hemos dicho que es la variación. Entonces, ¿qué podría decir? Que la variación ¿de quién? De I sobre la variación de T es igual a ¿qué? O sea, yo podría decir esto. L por la variación de I de quién? De L, ¿no? Por la variación de T es igual a VS menos VO. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que la variación de I de L es igual a ¿qué? A VS menos VO sobre L por la variación de T. ¿Está bien?
¿Sí? Y por último, ¿qué diría? ¿Qué diría? ¿Cuál es la variación de T? Yo voy a decir por último que la variación de la corriente de la bobina que encendida, la variación de la bobina de la corriente encendida es igual a ¿qué? A VS menos VO sobre L. ¿Cuál es la variación del tiempo de la corriente encendida? dt. Esa es mi primera ecuación importante. ¿De acuerdo? Esa es mi primera ecuación importante. Ok. Con la misma lógica hacemos el análisis ¿en dónde? Cuando el interruptor está abierto. Cuando el interruptor está abierto, cambia. Cuando el interruptor está abierto, cambia. ¿De acuerdo? Vean. Cuando el interruptor está abierto, ¿qué pasa con esta corriente roja? La que suministraba esta fuente se queda ahí. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaba? Que acá, ¿qué había? Ya había una corriente que la había almacenado la bobina. Entonces, ¿qué se crea? Se crea esta malla. ¿De acuerdo? Se crea esta malla. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la ecuación de esa malla? Ahora. ¿Qué sería? Menos VO. ¿Cómo sería? Acá se supone que era más menos, ¿no? Porque así era. Acá era más menos VC y en este caso más menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué debería ser? Más VL. ¿Qué debería ser? Más VC, más VD. Más VL más VC más VD es igual a 0. Idealmente, ¿qué puedo asumir? ¿Cuáles son mis parámetros ideales? El interruptor, ¿cuál más? El diodo, ¿de acuerdo? Es otro que me conviene llevarlo al ideal. Entonces, esto se va. ¿Vamos bien? Y en vez de poner VC, hemos dicho que ponemos VO. Entonces, ¿yo qué voy a decir? QVL es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? A menos VO. ¿Sí? Es igual a menos VO. Esta va a ser mi ecuación. Esta era 4. Esta va a ser mi ecuación 5. ¿Qué más? Las vamos a cambiar ya para tener un orden. 1, 1. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Entonces esta sería mi ecuación 2, 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi ecuación 2, 2. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a decir, esto es
por esto es por 1,2 en 2,1, ¿no? O sea, ya no estoy poniendo de nuevo esto, la estoy reutilizando. ¿Sí? Ahora, bajo esa misma lógica, ¿qué tengo que ver? VL, ¿qué ecuación es? La 1,4, entonces V 1,4 en 2,2. ¿Qué voy a decir? Que L de I de T es igual a ¿qué? A menos VO. Entonces, ya de frente, porque ya entiendo que lo entienden. ¿Qué voy a decir? Que la variación de la corriente de la bobina, ¿en qué? En O. La variación de la corriente de la bobina en O es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? Menos VO sobre L por T por 1 menos T. Porque en O es este tiempo, ¿no? En O era este. En O es ese tiempo. ¿De acuerdo? Esto yo puedo ponerlo de otra forma. ¿De qué forma? Solo. Yo puedo poner que la variación de la corriente de la bobina en ohm es igual a ¿qué? A Vs menos VO sobre, en vez de T, ¿qué puedo poner? ¿T qué es? El periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, en vez de poner T arriba, ¿qué podría poner? LF de D. ¿Me dejo entender? Y acá, ¿qué pondría? Entonces, sería menos VO entre L F por 1 menos D. Por 1. Ok, entonces esas son mis variaciones. ¿De acuerdo? Esas son mis variaciones de corrientes en encendido y variaciones de corriente en apagado. Ok, entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Como criterio inicial, que el funcionamiento es de modo continuo. ¿Qué quiere decir? Que la corriente de la bobina es mayor igual que 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo esto más esto, esta pendiente positiva más esta pendiente negativa debería ser mayor o igual que 0. ¿Cuál es el punto crítico? Hemos dicho el 0. Justo el 0. El 0 delimita si es continuo o si es discontinuo o no continuo, como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? Entonces el 0 aún se considera continuo. El 0 aún se considera continuo. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que la variación de la corriente de la bobina en encendido más la variación de la corriente de la bobina en apagado debería ser ¿cuánto? En el peor de los casos, 0. En el peor de los casos debería ser 0, para considerarlo continuo. La idea es que sea mayor. ¿Ah? La idea es que sea mayor. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener como ecuación acá que Vs menos VO sobre L
dt menos, porque es más menos esto, ¿no? ¿Sí? Porque es más menos esto. Vean, esta tiene una pendiente ¿qué? Positiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene una pendiente positiva? Porque el VO debería ser ¿qué? Menor que el de la fuente, porque es un reductor. Para que sea un reductor tengo que reducirlo. No tiene sentido que sea igual o más. Entonces, esto va a ser positivo. Esto va a tener una pendiente positiva. En cambio, acá ¿qué tengo? Una pendiente negativa. Por eso es esto, ¿no? Por eso es este triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, Vs menos VO sobre L de T menos es más menos esto, ¿no? Ya vamos a ponerlo. Más menos ¿qué? VO sobre L por T por 1 menos D es igual a 0. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Ahí, ¿qué podría decir? Que tienen el mismo ¿qué? No. Ya, aparte del VO, L, tienen el mismo denominador. Si ese denominador pasa a multiplicar, ¿qué pasa? Se elimina. ¿Sí o no? Porque todo esto es un producto, todo esto es un producto. Entonces todo está sobre L, todo está sobre L. Todo estaría sobre L. Y esa L que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Entonces se hace 0. ¿Qué tendría? Vs menos VO por dt menos VO por T por 1 menos D es igual a 0. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Ok. ¿Qué podría factorizar acá? ¿Qué podría factorizar? T. Sería todo respecto a un T. Y ese T que está multiplicando acá pasa dividiendo. 0 entre cualquier cosa, 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Vs menos VO por D menos VO por 1 menos D es igual a 0, ¿no? Esto es entre L. Esto es factorizando a T, ¿no? Si quieres, ya. O bueno, ya para que sea más entendible, esto sería todo por L y sería todo entre T, ¿no? Ya, porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ok. Entonces, ¿qué tendría? A ver, ¿qué tendría? ¿Qué tendría? Que Vs de... Ya, lo vamos a hacer. Esto no deberíamos hacerlo, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se va? Se va. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que Vs de menos VO es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Que D es igual a ¿qué? A VO. Y esa es la primera fórmula importante. Es más, VO es igual
la primera fórmula importante de este circuito. Porque ¿qué me va a dar? ¿Qué es T? Ok, ¿qué es? Ok, el tiempo positivo, ¿cómo se conoce en control? En un PWM. Es ciclo de trabajo. Es el ciclo de trabajo. Significa cuánto tiempo va a estar encendido respecto a un periodo, ¿no? Y es fundamental, ¿ah? Porque el VO depende directamente de quién. Del T. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Yo te digo, tengo una fuente de 20 voltios. ¿De acuerdo? Tengo una fuente de 20 voltios, pero necesito una salida de 8. Entonces, tu PWM, ¿de cuánto tiene que ser? ¿Cuánto sería? Sería 8 entre 20. ¿Cuánto es 8 entre 20? A ver. ¿Cuánto es 8 entre 20? 40. Entonces, T sería del 40%. ¿Qué quiere decir? Que por cada segundo, ¿ya? El 0.4 de ese segundo está encendido y el 0.6 está apagado. Y es la forma en la que yo logro los 8 voltios de salida. Pero ingeniero, ¿cómo logro 8 voltios de salida? Porque si bien estamos dando esta señal, ¿a mí cuál me interesa? A mí me interesa el voltaje. El promedio. Promedio. Sí. El voltaje es. El voltaje es. Ese es el que te interesa. El voltaje es. Porque teóricamente esa continuidad se logra gracias a quién? Al capacitor, que está que carga y descarga lento, carga y descarga lento. O sea, va a haber algo así. Va a haber algo así. Hasta ahí me hago entender, muchachos. Porque hasta ahí no he hecho nada, más que el ciclo de trabajo. Pero hasta ahí, ¿me hago entender? Perfecto. Entonces, a esta ecuación, es más, a esta ecuación se le conoce como ciclo de trabajo. Cualquiera de las dos. He visto bibliografía con ambas ecuaciones, que al final es lo mismo, ¿no? Al final es lo mismo. A ver, chicos, 2 minutos para que lo copien. Voy a borrarlo, tengo que borrar todo. Porque ya no tengo pizarra. Porque eso va a originar que el voltaje del capacitor tenga también un rizado. ¿De acuerdo? El voltaje del capacitor tenga también un rizado. Ya está todo, ¿no? Puedo borrar. Es más, y en mecánica al sacar un par de profesores. Pero otro que yo considero un buen profesor, pero también un poquito cuadrado, es el ingeniero Carlos Batés. No Fernando, Carlos. Entonces también al principio tuvo. Sí, esa no es malo, pero también es bien cuadrado. En investigación es muy cuadrado. Ok, entonces, salud.
muchachos, ¿cuál sería? Ya lo hemos dicho, ¿no? Ciclo de trabajo, ¿cuál es? VO es igual a dVs, ¿no? ¿De acuerdo? dVs. Ok, la corriente promedio, ¿cuál sería? La corriente promedio. La corriente promedio, ¿de acuerdo? ¿A qué es? Es la corriente en IL. ¿Sí? Es la corriente en IL. Pero en un condensador ideal, ¿cuánto es la corriente? En continua. 0, porque es un circuito abierto. Cuando hicimos la primera parte del curso, ¿se acuerdan? Que era de esta forma, ¿no? Cuando hicimos el circuito en análisis en C. ¿De acuerdo? Que también lo han hecho en eléctricos 2. Entonces, si yo sé que esta corriente en C tiende a 0, ¿qué podría decir? Que la corriente de la bobina es igual a ¿quién? A la corriente en la resistencia, ¿no? RL es igual, IL es igual a ¿quién? A IR. ¿Y dónde es más fácil calcular la corriente? ¿En la bobina o en la resistencia? La resistencia, obviamente, ¿no? Entonces, la corriente promedio, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A VO sobre R. ¿De acuerdo? VO sobre R. Asumiendo que VO también debería ser el promedio, ¿no? O sea, ya sea acá o ya sea la promedio. ¿Sí? Muy bien. Tengo ciclo de trabajo, tengo corriente promedio. Tengo que ver ahora estos puntos. El máximo y el mínimo. ¿De acuerdo? Tengo que ver la corriente máxima y la corriente mínima. La corriente máxima y la corriente mínima. Con respecto a la corriente máxima y la corriente mínima, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que acá la corriente promedio, ¿cuál sería? Asumiendo que es esto, ¿no? Asumiendo que es esto, la corriente promedio, ¿qué es también? Una constante. ¿De acuerdo? ¿Quién sería esta? IL o ILDC, ¿no? ¿De acuerdo? IL simplemente. ¿Esto qué sería? IL max. Y esta IL min, ¿no? La corriente de la bobina máxima, la corriente de la bobina mínima. Muy bien. La corriente la corriente máxima de la bobina, ¿qué sería? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La variación de IL. ¿Estamos bien? El IR que tenemos es el IBC. ¿Perdón? El IR es el IBC. El IR Sí. es sobre VO. No, claro, pero es ese que es equivalente al IBC. Al VDC. Sí. Sí. Entonces solo sería el doble, ¿no?
la corriente máxima. Si fuera el 50%. Si fuera 50-50 sería. Entonces, pero no siempre es el 50, ¿no? O sea, para el análisis se usa eso, pero no siempre es el 50. Estaban escribiendo dimensión, ¿no? Hola, Pau. Corriente máxima, corriente mínima. Ok, asumiendo justamente que fuera 50-50, ¿ya? Asumiendo que fuera 50-50, ¿eso qué sería? ¿Eso qué sería? Sería la variación de IL medios, y esto también sería la variación de IL medios. ¿Qué es lo que se usa por lo menos para el análisis? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que se usa por lo menos para el análisis? ¿Ah? Porque para que sea continua, ¿qué debería pasar? En el peor de los casos, que sea cero. En otro caso de continuidad, ¿qué va a predominar? ¿El encendido o el apagado? El encendido, obviamente. O sea, yo debería estar por encima de esto, ¿no? Yo debería estar por encima de esto. ¿De acuerdo? Entonces, asumiendo el peor escenario, que es cero, entonces es en modo continuidad igual a cero. ¿Yo qué voy a decir? Yo voy a decir que la corriente de la bobina máxima, ¿a qué es igual? La corriente de la bobina máxima, ¿a qué es igual? A la corriente de la bobina más ¿qué? Más la variación de la corriente de la bobina sobre 2. ¿Estoy bien? Porque sería esto más esto, ¿no? Para obtener este dato. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Entonces el ILDC. Claro, el ILDC acá lo estamos entendiendo, ¿no? Este es el IL. Este es el IL o ILDC. Sería IL más la variación de IL sobre 2. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuánto sería la variación de la corriente máxima? ¿Cuánto sería? Sería IL, ¿qué es? ¿IL qué es? VO sobre R más la variación de IL. ¿Cuánto era la variación de IL? Creo que lo teníamos como ecuación. Sería un medio. ¿Qué sería? Para la máxima, ¿qué sería? ¿On o off? On. Entonces, ¿qué sería? VS. Es más, podría usar entre comillas cualquiera de las dos, ¿ah? Porque teóricamente es lo mismo. Es más, usemos la más simple. ¿Cuál es la más simple? VO, porque la otra tiene dos variables, VS, VO. Entonces, ¿qué vamos a decir? Menos VO entre L T 1 menos D. ¿Sí? Sería así. ¿De acuerdo? Ok.
Ok. La variación de la corriente mínima, perdón, la corriente de la bobina mínima, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? IL menos la variación de la corriente de la bobina sobre 2. Entonces, ¿qué sería? VO entre R menos 1/2. Incluso podría ser esto, ¿no? Esto más, ¿y qué me queda acá adentro? VO sobre L por T por 1 menos D, de esta forma, ¿no? Ah, ok. Yo tengo esta variación. Muchachos, yo tengo esta variación. La variación yo la puedo ver de esta manera, que tiene una pendiente positiva, o de esta manera que tiene una pendiente negativa. Pero a mí lo que me interesa no es la pendiente, sino que es la variación propiamente dicha. Entonces, ¿qué sería acá? Tendría que ser el ¿qué? El absoluto, ¿no? O sea, ¿esto a qué es igual? A la variación de IL en O, o a la variación de IL en O, pero esta O ¿qué tiene? Negativa. ¿Por qué? Por la pendiente. ¿En qué tendría que ser? En absoluto. Porque a mí lo que me interesa es este valor, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces acá sería más y aquí sería menos, ¿no? Sería de esta forma. Salud. Sería de esta forma. ¿Me hago entender? Muchachos, ¿me hago entender? Porque yo lo que necesito es la magnitud, no la pendiente. ¿Ya? Lo que necesito es la magnitud, no la pendiente. Ok, ahora sí, con respecto a eso, ¿qué podría decir? ¿Qué podría decir? La corriente mínima para que trabaje la bobina sería ok, la corriente mínima para que trabaje la bobina debería ser así. Ok, si yo quiero la corriente mínima, obviamente voy a trabajar con esta, ¿no? Obviamente voy a trabajar con esta. Entonces voy a decir que el IL mínimo es igual a ¿qué? A VO sobre R por VO sobre L por T por 1 menos D. ¿Sí? ¿Cuánto debería ser la corriente mínima para que esté en continua? De modo continuo. Debería ser 0. Entonces voy a decir que todo esto es 0. ¿De acuerdo? Voy a decir que todo eso es 0. Ok. Si yo igualo esto a 0, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El voltaje de salida debe ser 0 haciendo el periodo. Ok. Acá tienes el parámetro crítico. El que no puede ser 0 es la resistencia. Para empezar, no puedo tener una resistencia 0 o negativa. No se puede. Pero ¿quién es el parámetro crítico? Voltaje. ¿No? Vean, de todo esto, ¿qué es lo más difícil de conseguir? La inductancia. El voltaje de salida es lo que tú deseas.
la resistencia, si es que no hay una resistencia exacta al valor que tú necesitas, ¿qué usas? Un potenciómetro. El V, esto es menos, ¿no? Esto es menos, porque si no, no tendría sentido. El T, ¿qué es? El periodo, que tú lo manejas. El D, ¿qué es? El ciclo de trabajo, que tú lo manejas. Entonces, ¿quién es el parámetro difícil? L. Entonces, de acá, ¿qué tenemos que hacer? Despejar L. ¿De acuerdo? Entonces, despejemos L. ¿A qué sería igual L? En teoría estamos simulando el IL mínimo, ¿verdad? Sí. Entonces, no es un medio, Acá, ¿no? Por un medio. Ok, perfecto. Perfecto, sí, discúlpenme. Ok. Entonces, despejemos L. ¿A qué sería igual L? A ver, ¿qué haríamos? Podríamos factorizar el VO, ¿no? Porque hay VO en ambos. Entonces 0 es igual a ¿qué? A VO, ¿por qué? Por 1 sobre R menos T por 1 menos D sobre 2L. ¿De acuerdo? Factorizo el VO. Este VO, ¿qué va a hacer? Se va al otro lado, por lo tanto, desaparece. ¿Sí? Por lo tanto, desaparece. Ahora, ¿yo qué voy a decir? Que L, ¿a qué sería igual? L, ¿a qué sería igual? Sería 1 sobre R, ¿de acuerdo? No es más. Al contrario, ¿no? Tendría que invertir todo. Sería R, ¿sí? Sobre R sobre 2 vamos a ordenarnos, ¿ya? Esto es igual a esto. Sería R por T por 1 menos D sobre 2. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿esta quién es? ¿El L qué? A ver, préstame atención. ¿Esta qué sería? ¿El L qué? Mínimo. Entonces, el L mínimo, ¿a qué va a ser igual? A R por 1 menos D sobre 2F. Porque en vez de T puedo ponerlo así. ¿De acuerdo? Sobre 2F. Porque el parámetro que más hablamos nosotros, ¿cuál es? ¿Periodo o frecuencia? Frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la frecuencia es que inversamente proporcional a ¿qué? A la bobina. ¿De acuerdo? La frecuencia es inversamente proporcional a la bobina. Es decir, ¿qué cosa? Que a mayor frecuencia, menor bobina. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Una bobina alta o una bobina pequeña? Una bobina pequeña. ¿Por qué? Por la robustez de la misma. Una bobina es un cable enrollado. Un cable enrollado puede ser un transformador del porte de sus cargadores o del porte de los transformadores que están en el laboratorio.
Por último, el variac que usamos en el laboratorio, ¿qué es? Un transformador regular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me conviene? Tener una bobina pequeña y una bobina alta. Una bobina pequeña. ¿En función a qué? A mi frecuencia. Pero la frecuencia, ¿con quién tiene que ir de la mano? Salud. La frecuencia, ¿con quién tiene que ir de la mano? Porque la frecuencia es esta. La frecuencia es esta. O sea, yo le voy a decir, préndete y apágate 20 veces por segundo, 50 veces por segundo, 1000 veces por segundo, 100.000 veces por segundo. En el papel te aguanta. En el papel te aguanta. Y entonces, ¿qué necesitarías? Una bobina cada vez más pequeña. Eso te aguanta en el papel. Pero solamente esa frecuencia responde a la bobina. No, ¿quién tiene que responder a la frecuencia? Los MOSFETs y el diodo. Cuando nosotros hemos hecho diodos, porque ustedes han hecho prácticas conmigo, bueno, quizás no todos, no me acuerdo, pasaba esto. ¿Esto qué es? Un rectificador de media onda, pero yo les hacía subir la frecuencia en el laboratorio y pasaba esto. Y cuando lo subíamos demasiado, ¿qué pasaba? Pasaba prácticamente todo. Entonces, si la frecuencia es muy alta, para el resto de dispositivos, ¿qué podría pasar? El sistema no responde. El sistema no responde. Es como esa analogía absurda que les dije, ¿no? Una cosa es que tú estés parado y venga alguien caminando y te mete una cachetada, que tú le vas a responder en ese momento, a que venga uno en una moto, te mete una cachetada y ya me te la metió, no queda de otra. Porque no te da tiempo de reacción. Ya, es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo. ¿Me hago entender? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir L mínimo? ¿Qué quiere decir L mínimo? ¿Qué es la inductancia que? ¿Qué deberías hacer entonces? En todo caso, ¿qué deberías hacer? Ya calculaste el L mínimo. ¿Qué deberías hacer? Esa L, ¿qué me garantiza? Que el sistema sea continuo. Que el sistema sea continuo. ¿Qué significa? Que siempre exista corriente en el circuito. Eso es lo que está asegurando ese L mínimo. Que el sistema sea continuo. ¿Qué quiere decir? Que exista corriente en el circuito siempre. ¿De acuerdo? Ok, ahora, cuando a nosotros nos da un L mínimo, si yo te digo el L mínimo es 100 milihenrios, tú por seguridad, ¿qué deberías hacer? Poner uno suficiente. Ya, se pone uno mayor. Porque si pones uno menor, ¿qué pasa? Ya no continuó. Ya no es continuo. O sea, va a haber esto. Cuando pasa el discontinuo, pasa esto, vean. Pasa esto. Sube, baja, cero. Sube, baja, cero. Y tú no quieres eso. Eso no es muy bueno para tu sistema. Es más, acá ya no hay dos análisis. Ya no hay el abierto y el apagado, sino hay abierto, apagado y cero. ¿De acuerdo? Hay un tercer análisis. Si el tiempo nos da, vamos a hacer ese discontinuo. Si el tiempo nos da, vamos a hacer ese discontinuo. Nosotros hasta ahorita estamos considerando el ideal. Ok, pero entonces, ¿qué se hace en diseño? Cualquier diseño en ingeniería tiene que estar ¿qué? Estandarizado. Más que estandarizado, ya normal, estandarizado, pero otro. Tú estás diseñando. Yo digo, ok, se necesita una bobina de 86 milihenrios. Ya. ¿Tú le pondrías una bobina de 86? No. ¿Por qué? Porque es muy exacto. ¿De acuerdo? Porque es muy exacto. ¿Qué se hace? Más que comercial. Antes de comercial. Esa es una buena pauta de ingeniería. Usar primero comerciales. Pero no siempre se puede. Un factor de seguridad. Ok, un factor de seguridad. Eso se llama sobredimensionar mis sistemas. A eso se le llama sobredimensionar mis sistemas. ¿Cuánto se debe sobredimensionar en ingeniería en promedio?
alrededor del 20%. ¿Ya? Es más, algunos hablan de entre el 20 al 30% de sobredimensionamiento. ¿Ah? Entonces, como somos contreras, como es entre el 20 y el 30, nosotros vamos a usar el 25%. ¿Ah? Yo, por lo menos, cada vez que sobredimensiono cualquier proyecto, lo sobredimensiono al 25%. Pero hay bibliografía que justifica 20, hay bibliografía que justifica 30. El hecho de hacerlo cada vez más grande es bueno, porque le das un factor de seguridad, pero ¿qué implica? Costos. Implica costos. Entonces también, si tú dices, entonces apliquemos siempre 20 o 25 o 30, no, es mucho también por tener costos. Y muchos nos miden en la ingeniería también a nosotros por eso. Qué tan eficientes somos nosotros. ¿Ah? Entonces, de esa forma ustedes calcularían, ojo, esta es otra fórmula importante. De esta forma calcularían que la impedancia mínima del circuito. Y a partir de la mínima me van a dar recién la que van a usar. ¿De acuerdo? Y nos falta el voltaje realizado a la salida. ¿Ya? Nos falta el voltaje realizado a la salida. Copien esto, muchachos, para borrarlo, porque me vuelve a faltar pisar. Era bastante más tedioso. ¿No? Hasta el semestre pasado lo enseñé con derivadas. Ahora se lo voy a enseñar de una manera mucho más sencilla. Muchísimo más sencilla. Porque la idea no es complicarlos. Pero, como les digo, antes tenía que analizar en subida, en bajada, tenía que ser la integral de 0 a TO, más la integral de TO a TO, y de ahí ver cuál era el voltaje de entrada, el voltaje de salida, y era un proceso bastante largo. ¿Ya? Ahora, para suerte de ustedes, hay un modelo que es mucho más sencillo. Ok, esa es la corriente del capacitor. ¿De acuerdo? Esa es la corriente del capacitor. Lo que debemos entender, ¿qué cosa? Es que el capacitor absorbe y entrega ¿qué? La corriente de alterna, que no consume ¿quién? La carga. Porque estamos considerando esto, ¿no? Estamos considerando que esto es esto. Pero acá no habíamos considerado corrientes en un principio. Y en alterna, un capacitor sí funciona. ¿De acuerdo? ¿Como qué? Idealmente, como un cable. ¿De acuerdo? Funciona idealmente como un cable. ¿Por qué? Porque no tiene voltaje, pero sí tiene corriente. ¿De acuerdo? Entonces, vea, el voltaje la corriente, el capacitor lo que hace es almacenar o entregar la corriente alterna que no consume la carga. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Entonces vean, a mí la parte que me interesa, porque yo la puedo analizar ya sea así o ya sea así, puedo analizarla de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en esto. ¿De acuerdo? Nos vamos a basar en esa área. ¿Ah? ¿Esa área qué va a ser? ¿Esa área qué va a ser? La variación de la carga. ¿De acuerdo? Esta área ¿qué va a ser? La variación de la carga del capacitor. ¿Bien? La variación de la carga del capacitor. Muy bien. Ahora, esta variación de corriente debería ser igual a ¿quién?
Debería ser igual a quién. Estas corrientes son iguales, solamente que esta sí es solamente positiva, esta es negativa positiva. Pero yo sé que esto ¿qué debería ser? La variación de la corriente en L, porque es una sola malla, ¿no? Es una sola malla. Ok. Entonces, yo voy a decir que esto es que la variación de la corriente de la bobina sobre 2, ¿qué es qué? Es la variación de la carga. ¿Sí? ¿Qué es la variación de la carga? Porque si yo lo digo al 50%, sería esta área, ¿no? Que sería esta área. Y si es igual, podría decir que es esto. Porque es simétrico, ¿no? Estamos considerando que estamos trabajando al 50-50. Ok, entonces vea. En términos mucho más sencillos, ¿ah? En términos mucho más sencillos. Acá que tengo, ojo con esto, acá que tengo, T. Esto es dt. Teóricamente, ¿a cuánto estamos trabajando? 50-50. Teóricamente estamos trabajando 50-50. Entonces yo debería entender que de acá a acá, ¿qué hay? 50%. ¿Qué hay? 50%. Entonces, T medios. ¿Va a ver? T medios. ¿Qué dice el mismo que IL? ¿Perdón? ¿Qué dice el mismo que IL? Porque están en la misma malla. ¿Sí? Ok, entonces, bajo esa perspectiva, mucho más sencilla, les digo, porque si no tendríamos que calcular, es más, si desean luego les paso el cálculo como integrales, pero me parece absurdo, porque se llega al mismo punto. ¿Ya? ¿Qué necesito? La variación de esta carga, el área. ¿Esto qué es? Un triángulo. Entonces yo voy a decir qué cosa. El área del triángulo, ¿qué es? Base por altura partido 2. Entonces, ¿cuánto sería esta variación de la carga? La base, ¿cuánto es la base? De medios. Por la altura, ¿cuánto es la altura? La variación de IL medios. Y esto por un medio. Perfecto. ¿Cuánto es eso? Sería variación de IL por T sobre 8. ¿Sí? Variación de IL por T sobre 8. Vamos a ponerlo así para no confundirnos. Ok, esa es la variación de la carga. Ahora, recuerden, eléctricos, voltaje del capacitor. Acá es igual. Ok, 1 sobre C integral de I de T. Ok, en vez de I, ¿qué podría poner? Porque acá yo tengo la cis, ¿no? ¿Qué podría poner? En eléctricos 2 han debido ver que el voltaje en el condensador, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A la carga sobre el condensador. Eso se ve en eléctricos 2, ¿ah? El voltaje del condensador es la carga sobre la capacitancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué podría decir? ¿Yo qué podría decir con respecto a esto? Podría decir que la variación del voltaje, en el voltaje del capacitor, ¿a qué es igual? El voltaje de la carga, y el voltaje de la carga es el voltaje de salida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué podría decir? Que la variación del voltaje de salida es igual a ¿qué? La variación del voltaje de salida es igual a ¿qué? A la variación de la carga sobre el capacitor, ¿o no? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué podría decir? Que C, porque a mí me importa ¿qué?
C es igual a ¿qué? C es igual a ¿qué? A la variación de la carga sobre la variación del voltaje de salida. Por un tema de espacio lo voy a hacer acá, ¿ya? Porque para ya no borrar mi pizarra. Entonces, C, ¿a qué es igual? C, ¿a qué sería igual? La variación de la carga, ¿qué es? ¿Dónde está? La variación de la carga es esta, ¿no? ¿Sí? Sería todo esto, ¿no? Sería delta de IL por T sobre 8, ya eso sobre la variación del voltaje de salida. La variación del voltaje de salida, ¿qué sería? La variación del voltaje de salida, ¿qué sería? Lo habíamos calculado, ¿no? Aquel igual, la variación de IL. A ver, reúne las ecuaciones anteriores que tenemos. Sería ya, pero no sería menos, ¿ah? Estamos hablando que sería el absoluto, ¿no? Sería VO por T por 1 menos D sobre L esto por T y 8, ¿no? Así, ¿sí? Sobre variación de VO. Ok, entonces, ¿esto qué sería? C, el capacitor, ¿a qué sería igual? Extremos medios sería VO por T cuadrado por 1 menos D sobre 8L por la variación de VO sobre VO. ¿Sí? Ah, no. Por la variación de VO. Por la variación de VO. Ok. Ok. A esto, ojo, esta es la ecuación que me sale. La bibliografía te pone la siguiente ecuación.
Vean, te dice para calcular el capacitor es 1 menos D sobre 8L F al cuadrado por la variación de VO sobre VO. ¿Es lo mismo? Es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Simplemente que en vez de usar periodo usamos frecuencia. Y el VO simplemente le ha mandado, lo ha dividido acá, ¿no? Para que esté en función al VD. ¿De acuerdo? Ok. A ver, muchachos, tomen nota, vamos a hacer 2 ejercicios en lo que nos quede tiempo. ¿No? Es que en realidad la matemática, esta es la matemática pesada, porque el problema es que no hay formulario, ¿no? Por ahí les pongo un par de ecuaciones, pero más que formulario, un conversor DC-DC opera bajo los siguientes datos. En realidad es súper simple esto, pero... ojo, ¿eso para qué me sirve? Para calcular ¿qué? El capacitor. ¿De acuerdo? ¿El capacitor de qué va a depender? ¿El capacitor de qué va a depender? Porque alguien... Ojo, tengan en cuenta esto. Esto en realidad no es así. Por el hecho de que se prende y apaga y no hay un filtro, esto es algo así, ¿no? Bueno, salvando las distancias, porque no es exacto, pero suponiendo que hay muchas prendidos apagados, sería algo así. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar. Va a existir un voltaje a la salida realmente así, rizado. Entonces, yo tengo que decir, bueno, yo quiero un voltaje de salida de 4 voltios, más o menos 0,5. O sea, esa es la tolerancia. ¿Por qué? Porque si llego a los 5, probablemente ¿qué? Queme el dispositivo. Es como el SP32, ¿a cuánto funciona? A 3.3. A 4 creo que ya quema. Cuando a 5 ya quema. ¿Sí? A 5 ya quema. Entonces, si yo le pongo un rizado de más o menos 1,2, estoy arriesgando el dispositivo. ¿Me dejo entender? Porque no estoy usando una fuente, estoy usando un reductor. Entonces va a haber rizado. ¿Y este parámetro cuál es? ¿Este parámetro cuál es? Es este, ¿no? Es esa variación de voltaje. ¿De acuerdo? Es esa variación de voltaje. ¿Sí? Entonces, para eso necesito saber un valor de capacitor que me permita oscilar en todo caso entre esos valores. Ok, tomen nota de esto, muchachos. Ok, un convertidor de CDC reductor opera con los siguientes datos. Voltaje de entrada 24 voltios. Voltaje de entrada 24 voltios. D o ciclo de trabajo 0,5. Debe ser impresionante. Sí. D 0,5 a una frecuencia de 40 kHz, a una frecuencia de 40 kHz, una bobina de 50 microhercios, con una bobina de 50 microhercios y una carga de 12 ohmios. Calculen el voltaje de salida, el rizado de la corriente del inductor. ¿Cómo se ve rizado? Esto. La variación de IL, ese es el rizado. Voltaje de salida, el rizado de la corriente del inductor. La corriente promedio del inductor.
¿En qué modo opera? Y calcule, de ser necesario, una inductancia crítica para una operación continua. O sea, elimina. Ahora, muchachos, ¿cómo sería? Al principio me imagino que la primera nada de ciencia, ¿no? VO es D por VS, que les debe salir 12. De ahí viene el rizado de la corriente del inductor. El rizado de la corriente del inductor, ¿a qué es igual? Lo tenemos por 2 cuando está encendido y cuando está apagado, ¿no? Hemos visto eso, ¿no? Entonces, esa variación de IL yo la puedo calcular o en encendido o en apagado. Entonces, sin importar cuál utilice, podría ser qué ecuación, por ejemplo, VS menos VO sobre L por DT, ¿no? Y teniendo todos los datos, eso les debe salir. Les debe salir 3 amperios. O sea, la variación de la corriente es 3 amperios, que es un montón, ¿ah? Para electrónica de potencia bastante aceptable, pero es un montón. ¿Ya? De ahí, ¿qué les pide? La corriente promedio. La corriente promedio, ¿cuánto sería? Sería VO sobre R, o sea, 1 ampere. De ahí te dice de que determines si es continua o no. ¿De acuerdo? ¿En qué modo de operación está trabajando? Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Vas a decir que la corriente mínima, porque yo tengo que trabajar ahí sí o sí, ¿con quién? Con la mínima. Entonces, la corriente mínima, ¿qué es igual? A la corriente promedio menos la variación de la corriente del inductor medios, ¿o no? Todo lo que está acá, ¿sí? Todo lo que está acá. Entonces, ¿cuánto sale esa corriente mínima? Menos 0,5. ¿Hay corriente negativa? No. Entonces, es 0. ¿Qué significa? Que es un modo no continuo. ¿De acuerdo? O sea, no necesitamos calcular eso. Bueno, discontinuo, mejor llamémoslos así para evitar problemas. Es un modo discontinuo. Entonces, No hayamos tienen que hallar un nuevo L. Porque en un modo discontinuo, ¿qué significa? Que hay prendido, apagado y 0. Y yo no quiero eso. Normalmente no se espera eso. ¿Ah? Es más, la próxima semana hacemos el análisis del punto 0, si el tiempo nos lo permite. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Una inductancia crítica mínima, que sería igual a ¿qué? A 1 menos D sobre 2 por T, ¿no? O sea, RT. ¿Cuánto les va a salir eso? 75 micros. ¿De acuerdo? 75 micros. Entonces, en el papel, ¿cuánto necesitan? Como mínimo 75. Lo normal es que lo sobredimensionen al 25%. Si lo sobredimensionan al 25%, ¿cuánto va a salir? 100, 50, no, un poquito menos, ¿no? ¿Cuánto sería 75 por 1,25?
33. Entonces ahí sí podrían usar que una de 100 miles, ¿no? Que es probable encontrarlo de una manera más sencilla. Tengan en cuenta que hay bobinas, estos chinos son increíbles, pues, ¿no? Que parecen estas resistencias azules, ¿no? Sí. Hay bobinas de ese tipo. Pero son de poco. Son de poco inductancia. ¿En qué orden está? Deben estar en el orden de los micros. Es más, no sé si llegan a los miles. Pero sí debe haber, por ejemplo, esas de 100 miles, de 100 micros. Ok, o sea, si se dan cuenta, el ejercicio es 500 veces más simple, ¿no? La parte pesada, ¿qué es? La matemática, de dónde salen las fórmulas. Pero la idea es esa, que entiendan de dónde salen las fórmulas, porque sería simple venir y decirles fórmula, 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 fórmula. No tiene mucho sentido. No lo sé ahora. No lo sé. Ok, muchachos. Hasta aquí llegamos hoy. Nos quedan 2 clases, ¿no?